Buenas tardes, profe. Boa tarde, doutora. Olá, prof, buenas tardes. Bien, bien. Bueno, dígame, ¿llegaron a mirar en la plataforma el caso clínico que les había cargado? Sí, doctor. ¿Pudieron resolver ese caso? Usted habla de la endocrinología, ¿no? Sí, es un caso de endocrinología, prácticamente el que les cargué. Sí, sí. Tranquilo. Bueno, voy a ver si encuentro acá. No me proyecta. A ver, bueno, a ver, esta es prácticamente la última clase que nos queda. Y quise poner una de las modalidades de examen que solemos tener es casos clínicos. Entonces, para no dejar pasar, les cargué. Ahí ven el caso clínico. Sí. Sí, ahí se ve. Ok. Bueno, entonces, hay veces en que hacemos exámenes como casos clínicos, pero con enfoque fisiológico siempre. Nunca sale del tema de fisiología. Y el enfoque siempre es ese, ¿verdad? No se le va a pedir estudio complementario ni protocolo a ser aplicado. Esas cosas no se le va a pedir. Pero sí va a estar enfocado siempre en fisiología, ¿verdad? O alteraciones fisiológicas o mecanismos compensatorios que se tendrían que activar de aquello que estudiamos. Por ejemplo, en un caso de hemorragia, ¿cuáles son los mecanismos compensatorios que nuestro cuerpo tiene para mantener la homeostasis? Y ahí estaríamos hablando del sistema de coagulación, ¿verdad? Entonces, si se habla de un caso clínico de hemorragia, bueno, el sistema de coagulación sería el mecanismo por el cual se estaría manteniendo la homeostasis, ¿verdad? Y ahí siempre va a ser preguntas enfocadas en el sistema de coagulación, ¿verdad? En el caso de que haya una alteración de la vía intrínseca, ¿cuál sería el factor que nos activa, ¿verdad? O cuál es el factor que está dependiente, que es dependiente netamente de la vía extrínseca, o los factores, ¿verdad? Tema enfocado a la producción de fibrinógeno, que sería la parte hepática, y todo siempre enfocado en lo que es la fisiología. Bueno, este es el caso clínico de un caso endocrinológico, ¿verdad? Y aquí tenemos el caso de Ana, que tiene 22 años y que presentó somnolencia, pérdida de cabello, estreñimiento e intolerancia al frío, ¿verdad? Bueno, si bien estos son signos y síntomas que se suelen estudiar mayormente en fisiopatología, ¿verdad? No escapa del conocimiento fisiológico que nosotros ya estudiamos cuando abordamos lo que era tiroides, ¿verdad? Porque cuando se estudia tiroides en fisiología, nosotros nos enfocamos mucho en explicar las alteraciones y qué pasa con el cuerpo, a tal modo de entender la importancia de la hormona, por ejemplo, a nivel de metabolismo, cómo cae el metabolismo, hay menos producción de calor, la persona no puede mantener fácilmente su temperatura, entonces fácilmente la exposición al frío eh, es mayormente percibida y bueno, eso se debe a que le cuesta mantener su temperatura. Una pregunta que no le puse, pero que le quiero hacer ahora, que le quiero preguntar yo ahora a usted es, ¿qué de todo lo que está aquí escrito,
¿cuáles son los signos y síntomas de hipotiroidismo? O de una glándula tiroides hipofuncionante. Aumento de peso. TSH alto. Signos y síntomas. Vamos por los signos y síntomas, después vamos por laboratorio. Porque fisiología es... Ah, sim. ¿Cómo? Sonolência, Cabelo. perda de cabello. Sonolência, Somnolencia, pérdida de cabello, ¿verdad? Estreñimiento, cuando había una menor producción de hormonas tiroideas, el peristaltismo intestinal también se alteraba, era más lenta, ¿verdad? Menor producción de calor por el metabolismo disminuido, entonces hay intolerancia al frío, ¿verdad? El compañero Reinaldo agregó la obesidad, ¿verdad? Que tenemos aquí una obesidad importante. tosse Normalmente, também não entra? ¿cómo? Tosse? Perdón. Tosse? Que tem uns Tosse? que reclamam também com tosse ou engasgo que fica assim na garganta. Va a estar enfocado al lentecimiento del peristaltismo intestinal, pero se puede dar. Pero de lo que vemos aquí, dentro de este cuadro, aquí, de la paciente, ¿cuáles están asociadas a una disminución del funcionamiento de la glándula tiroidea? La mitosis requiere de gran cantidad de energía. Si el metabolismo de las mitocondrias está disminuido, la mitosis es bastante afectada, entonces no hay renovación de los folículos pilosos y hay caída de cabello, ¿ya? Como el peristaltismo intestinal está disminuido, hay una menor absorción de las hormonas, perdón, de las vitaminas también, y entonces también hay una afectación de parte de la hipovitaminosis en la caída del cabello. Normalmente se le da la reposición de vitamina para caída de cabello a estos pacientes, igual hay caída de cabello. Mientras no se solucione la glándula, no se dé el reemplazo hormonal, no cesa la caída de cabello. Intolerancia al frío por el metabolismo disminuido, entonces la temperatura corporal de 37 grados se mantiene gracias al metabolismo que tiene nuestro organismo, y ese metabolismo es lo que nos mantiene, bueno, a la temperatura de 36,7 a 37,9, perdón, 4. Bueno, entonces tenemos que esto está asociado y esto que también mencionó el compañero, que es la obesidad, ¿verdad? Ahora le pregunto yo, ¿la frecuencia cardíaca también está asociada a uno de los signos y síntomas de hipotiroidismo? Eu acho que não. Sim, doutor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál puede ser la causa de esa frecuencia cardíaca más lenta? Raine me dice sí porque disminuye el metabolismo. Bien, ahí ya es una parte. Natalia, ¿te escucho? Que diminui o metabolismo e tiene menor necesidade de oxigênio. Súper. Después. Ah, não sei. Al haber una menor necesidad de oxígeno, si se acuerdan, el flujo de los tejidos era intermitente y se regulaba en función al oxígeno. Entonces, como hay menos necesidad de oxígeno, hay menos flujo circulando a los tejidos, lo que requiere del corazón un menor gasto cardíaco, ¿ya? Y el metabolismo en parte también está afectando al corazón, porque el corazón también depende de la glándula tiroides para mantener ese metabolismo. Entonces, todo eso afecta y hace que la glándula funcione más lenta. O sea, perdón, que el corazón tenga bradicardia. O sea, necesita bombear menos volumen de sangre, entonces entra en bradicardia. Bueno, aquí decía marque la opción correcta. La paciente presenta hipotiroidismo, diabetes mellitus y obesidad. Vamos a ver, diabetes mellitus, ¿presenta o no presenta? Glucosa en ayuna está
154 miligramos de cilitro. ¿Alguien sabe cuánto se consideran como normales? ¿Qué valor de laboratorio? En bioquímica Hasta dieron, ¿verdad? 126 de glucosa. Exactamente. A partir de 126 ya hablamos de diabetes, ¿verdad? Entonces, esta paciente está con una glucosa en ayuna en rango para considerar diabetes, ¿verdad? Claro que nosotros tenemos algunos protocolos que seguir, que son las guías ADA. Están la europea, la canadiense, la brasilera también. Hay una guía brasilera de diabetes. Bueno, independiente del que nosotros agarremos, casi todas coinciden en ese valor. No hay mucha diferencia entre esos valores. Ahora, siempre se pide que haya 2 tomas, ¿verdad? O 2 muestras. Pero si nosotros nos fijamos en su hemoglobina glicada, que también tiene la paciente, ya tenemos 2 parámetros que nos están indicando de que hay una diabetes. La hemoglobina glicada, ¿manejan ustedes cuánto sería normal? ¿O a partir de cuánto o de qué valor hablamos de diabetes? Se não me engano, hasta 5.7, algo assim. Hasta 5, no me acuerdo. ¿Alguien que se anime? Espérame que voy a mirar el chat. Acá Camila dice 6.5. Lucas dice 5.7. Ahí está. Bueno, los valores considerados normales de hemoglobina glicada es menos de 5.7 o igual. ¿Ya? 5.7 o igual, hablaríamos de una hemoglobina glicada normal. Es decir, eso tendríamos que tener todos a ser posible, ¿verdad? Ahora, por encima o igual a 5.7, ya por debajo de 5.7 de normalidad, igual a 5.7 o para arriba a 5.7, hablamos de lo que sería la prediabetes. ¿Hasta qué valor? Hasta un valor de 6.4. ¿Por qué? Porque a partir de 6.5, como dijo Camila, consideramos diabetes. ¿Ya? Entonces, ahí entra lo que sería la prediabetes y la diabetes. Normalidad sí sería por debajo de 5.7. Hasta 5.6, como escribió Camila, hablamos de una glicada normal, ¿verdad? Igual o por encima de 5.7 hablamos de lo que es la prediabetes hasta 6.4, 6.5, de ahí ya estamos en lo que sería una diabetes. Muy bien, entonces esta paciente está con un cuadro de diabetes. Bueno, ahora veamos su índice de masa corporal. En este caso, ¿este valor está en rango para hablar de una obesidad o no? Sí, ya está obesa, sobrepeso. Está con sobrepeso, ¿verdad? Bueno, de este caso clínico da para preguntar muchas cosas, ¿verdad? Si es un examen oral, por ejemplo, se puede preguntar muchas cosas. Por ejemplo, acá tenemos que hablar entonces de la homeostasis energética, ¿ya? Y dentro de la homeostasis energética entra hambre y saciedad. ¿Y cuáles son las vías neuronales de hambre y saciedad? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? La lectina, péptido I, la grelina, ¿ya? Que actúan a nivel nuclear 4, ¿sí? A ver, ¿alguien se acuerda de eso? Sí, sí, me dicen acá. Bueno, entonces, hay una alteración probablemente. Claro que las causas de la obesidad no es netamente una alteración en esas hormonas, es multifactorial. Hay varios factores implicados en eso. Es bastante complejo realmente.
pero sí, por lo que vemos en un índice de masa corporal, hay una alteración del balance energético. Podría ser por un hipotiroidismo y no necesariamente, porque un hipotiroidismo hace que una persona suba 1, 2 a 3% del peso corporal, ¿verdad? Aparte del hipotiroidismo, hay otros factores implicados en su ganancia de peso. Y si es que corregimos el hipotiroidismo, la pérdida de peso va a ser mínima, no va a ser importante. Hablamos de 4 o 5 kilos como máximo que se pierde después de corregir una alteración hormonal por hipotiroidismo. Entonces, normalmente no está asociado a la obesidad en sí. Cuando llegamos a estos valores de obesidad, lo que sería una obesidad grado 3 ya. Bueno, entonces tenemos que tiene un hipotiroidismo, diabetes, mellito y obesidad, ¿verdad? Esta sería la respuesta en este caso. Mismo caso. Y aquí nos pregunta, sospechamos que los valores de TSH se encuentran aumentados porque su valor de TSH, ahora sí vamos a mirar eso, está en 34. ¿Alguien buscó cuánto es el valor normal de TSH? Lucas, 0,8. 0,8, pero no es por ciento. ¿Ya? Milimoles, litro. Milimoles, litros. 0,8. ¿Hasta qué valor? Porque manejamos el rango, ¿verdad? Porque o hablamos de hipotiroidismo o hablamos de hipertiroidismo. 0,8 el piso, ¿verdad? Por debajo de eso, bueno, o cuando hay valores indetectables, sería un hipertiroidismo, ¿verdad? En este caso, está en 34. Se considera 0,8 a 4,5 según alguna referencia. 3, 0,8 a 3, hablamos por encima de 3, hablamos de un hipotiroidismo subclínico. ¿Por qué? Porque hay un hipotiroidismo, pero no manifestaciones clínicas. Y por encima de valores considerados como 4,5, según algunas referencias. Algunos utilizan 5, anteriormente se usaba 5, pero 4,5 es lo que se está usando ahora de cohorte. Hablaríamos ya de hipotiroidismo. En este caso de Ana, no hay discusión de que es un hipotiroidismo. No es que se encuentra en 4 o 5, ¿verdad? Es muy grande la elevación y sí hay un hipotiroidismo, ¿verdad? Acá no tenemos valores de T3 y T4. Habría que ver eso. Se puede pedir aparte. Se puede ver si es un cuadro inmunológico, en donde se pide anti-TPO, ¿verdad? Y en base a eso ver si no es un hipotiroidismo de Hashimoto o bien otro cuadro concomitante. Pero sí hay un hipotiroidismo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pregunta? Dice, sospechamos que los valores de TSH se encuentran aumentados. ¿Por qué? Y ahí es netamente una pregunta de fisiología, ¿verdad? Porque no pregunta cuál es el rango, ni tampoco pregunta qué consideramos, sino por qué está elevado la TSH. Y Menor el enfoque, circulación. ¿cómo? Menor circulación de T3 y T4. Exactamente, porque cuando hay una menor circulación de T3 y T4, la T3 y T4 es el que se encarga de inhibir la producción de TSH. Cuando hay menos circulación de T3 y T4, la TSH aumenta, tratando de estimular a la tiroides que me produzca más T3 y T4. ¿Ya? Y como no hay un aumento, sigue aumentando la TSH y aumentando la TSH, intentando estimular a la tiroides, pero no me produce más T3 y T4. Entonces, es el mecanismo de retroalimentación negativa lo que se está preguntando aquí, y es tal cual, ¿verdad? Tenemos un aumento de la TSH por una menor circulación de T3 y T4, ¿ya? Entonces, esta sería la respuesta. Bueno, mismo caso clínico, ahora nos pregunta, siendo la paciente diabética, ¿por qué no se observa glucosa en sangre? De vuelta sobre la homeostasis de la glucosa, ¿verdad? ¿Por qué no se observa
glucosa en orina? ¿A partir de cuánto empieza a filtrarse en orina la glucosa? O vamos a una pregunta más sencilla. ¿En qué porción del túbulo se reabsorbe la glucosa? La glucosa se filtra por el glomérulo. ¿Sí o no? Sí se filtra. Pasa por el glomérulo. Una molécula que se filtra. Las proteínas son lo que no se filtra por el glomérulo. La glucosa sí se filtra. ¿Verdad? Y la siguiente pregunta, bueno, si la glucosa se filtra, ¿en qué porción del túbulo se reabsorbe? Proximal. Mayormente en el túbulo proximal, ¿verdad? Un 60-70% túbulo proximal se reabsorbe, ¿ok? Bueno, o sea, se reabsorbe casi toda la glucosa en esa porción. Bueno, pero para reabsorber glucosa, ¿cómo se reabsorbe? Siguiente pregunta es, ¿se reabsorbe? Sí se reabsorbe, pero ¿cómo se reabsorbe? ¿Verdad? A través de la proteína GLU. Ok, entonces usa una proteína. Esa proteína se puede saturar. Sí se puede saturar. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las proteínas se están utilizando y bueno, no se puede reabsorber todo porque ya está todo utilizado. Se puede saturar. ¿En qué valor se satura la proteína que reabsorbe glucosa en el túbulo proximal? ¿Alguien se acuerda? Había un gráfico en el libro de eso. Yo le llegué a hablar, era. El valor en el Guyton muestra 200, ¿verdad? Pero en el texto, y yo les corregí eso también, es de 180. Ya en el gráfico está mostrando a partir de 200, pero en el texto especifica 180. Cuando la glucosa en sangre, no en orina, en sangre, supera los 180 miligramos decilitros, se filtra, ¿ya? Y no se logra reabsorber todo. Es decir, que hay un pequeño remanente que va a ser expulsado por orina. ¿Y eso nosotros podemos ver? Sí, podemos ver. Si nosotros miramos en su examen de orina, dice glucosa negativo. ¿Ok? ¿Y qué me sugiere que la glucosa sea negativa? Me sugiere que la glucosa en plasma sanguíneo estaba por debajo de 180. Por eso no se filtró en orina. Sino acá iba a venir positivo. ¿Ya? Ahora, si yo veo que hay glucosa, una cruz en orina, yo espero que la glucosa en plasma esté por encima de 180. Acá no está encima de 180, por eso no se filtró, no se ve en orina. Si acá había una cruz y acá me venía este valor, yo no iba a creer en este laboratorio. ¿Verdad? Pero si acá me viene 180, o 182, 183, 184, y acá me viene una cruz por lo menos, sí es más creíble porque sabemos que la glucosa no se reabsorbe el 100% cuando este está por encima de 180 miligramos de cilitro en sangre. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué no se reabsorbe? La pregunta ahora porque habla sobre la homeostasis de la glucosa. Y bueno, no se reabsorbe porque no se excreta en orina porque no supera los valores en plasma para que no se pueda reabsorber. ¿Verdad? Y cuando esto está a este punto, a partir de ahí en adelante, se va a empezar a excretar en orina. ¿Ya? Esto me va a dar una circulación plasmática ml minuto de glucosa de 375, ¿ya? Que eso sí escribió el compañero, Natalia escribió eso, que es 375. Pero ese es el ml minuto de glucosa que se va a filtrar cuando la glucosa plasmática está en estos valores. Bueno, ese es el por qué, entonces no se filtra en orina. Mismo caso, cuando se ¿Cómo, realiza, profe? ¿Puede repetir? ¿qué cosa? Es 375, ¿qué es? Que no ml se filtra minuto, más.
Cuando la glucosa plasmática está en 180 miligramos de decilitro, por glomérulo se está filtrando aproximadamente 75 miligramos de glucosa ml minuto. ¿Ya? Porque eso circula. Ah, sí. ¿Ya? Bueno. Cuando se realice la reposición de T4 a la paciente, se espera que la TSH aumente o disminuya de vuelta al mecanismo de regulación por retroalimentación negativa. Disminuya, dice Leandro. ¿Todo apoya en la moción de Leandro? Diminui, sim, prof. Exactamente, vamos a esperar que disminuya. ¿Por qué? Porque al empezar a circular T4 en plasma, que es de la reposición, por cierto, eso va a actuar sobre la hipófisis inhibiendo la TSH. Entonces la TSH va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque ya hay circulación de T4, que no produce la tiroides, pero se está reponiendo por vía oral, ¿verdad? Y eso, bueno, nosotros para dosar y saber qué cantidad de T4 va a tomar la paciente, nos guiamos por la TSH. ¿Por qué? Porque buscamos que llegue a valores cercanos a 1 para decir de que ya la reposición es la correcta y es la que va a mantener como dosis habitual el paciente, ¿verdad? Entonces nos guiamos justamente por ese valor y es entender bien la retroalimentación negativa entre ellos, lo que se buscó en este caso clínico. ¿Cuántos puntos hice? Esto marcar el último. Vamos a ver si está todo correcto este. Está todo bien, la matriz. Bueno, esto va a quedar abierto para que puedan seguir mirando si quieren. Muy bien, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda? Doutor, me escute? Sí. Doutor, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, para desencadear o hipotiroidismo, né? Tava vendo, tipo, uma correlação que eu tava vendo, eu não sei se tem correlação, que o flúor da água, né, composto do flúor, na tabela periódica, ele é mais eletronegativo, né? Na tabela periódica, estaria na família das halógenas, né? Eu queria saber se tem correlação pelo flúor ser mais eletronegativo e a tireoide responder a iodo, teria problema de desencadear o hipotireoidismo por banho normal, assim, tipo banho comum, por conta da água ser composta por flúor? No, más bien cuando se consume eso, ¿verdad? Porque el flúor se absorbe más bien, se puede absorber por vía digestiva, pero el problema del flúor es que compite con la bomba de Nis, si se acuerdan. ¿Se acuerdan las proteínas Nis y piridoxina que teníamos en la glándula tiroides? Bueno, la bomba de Nis es una bomba de yodo prácticamente y el flúor compite con la bomba de Nis. Uhum. Graças, doutor. Me pregunta si puedo preparar un cuestionario en neuro también. Sí, puedo hacerlo uno en neuro, no hay problema. Doutor, Bueno, el contenido en neuro va a entrar hasta donde fue desarrollado, ¿verdad? Ni más ni menos. Y el seminario, que también entra, ¿ok? ¿Sí? doutor, é o seguinte, quanto à questão da prova, nós vamos fazer endócrino vai ser por meio de caso clínico ou vai ser mais questões mesmo, como era antes? Cuestiones como era antes y mezcla de casos clínicos. Ah, pessoal. E neuro Sí. também, mesma situação? Neuro también. Beleza. Graças. Está bien. Mezcla va a ser, ¿sí? Pero múltiple choice siempre, todo múltiple choice. ¿Alguna otra duda que quede por ahí al aire?
Los mismos 30 alumnos de siempre tenemos. Espero que todos los que están pasen. Y los que no están, que no pasen. Professor, igual a Sí. dúvida do João aí do flu, eu também tenho uma dúvida sobre o cloro em relação à glândula tireoide, porque tem muitos médicos que falam que o cloro, hoje eles nem recomendam mais que façam hidroginástica em piscina com cloro, porque diz que afeta bastante a glândula tireoide. O que o senhor acha disso? É uma dúvida minha. Y la verdad que la absorción de sustancias químicas se da por piel, ¿verdad? No sabría decirle qué cantidad se absorbe de cloro o de flúor por la piel, ¿verdad? Ni qué tan efectivo sea la absorción. Pero sí el problema está en la ingesta de agua clorada. Eso sí, yo incluso no recomiendo porque el cloro también compite con el yodo a nivel de la bomba de Nice. Entonces también puede afectar la producción de hormonas tiroideas, ¿verdad? Pero siempre y cuando no haya alteraciones en los valores de T3, T4 y TSH, no hay nada que preocuparse, ¿verdad? Si una persona hace 2, 3 meses está haciendo hidroginasia y después se le hace un dosaje laboratorial del funcionamiento de la glándula tiroides y no hay alteraciones de esas hormonas, no hay inconveniente, ¿verdad? Ahora, una persona que ya está susceptible, que ya tiene un hipotiroidismo subclínico y bueno, está ahí entre que es y no es un hipotiroidismo, ahí sí no sería muy recomendable, ¿verdad? Pero yo desconozco cuál es el nivel de absorción que tiene el cloro por piel y el flúor, ¿verdad? Por la piel, ¿verdad? Porque la piel tiene una buena absorción de todo aquello compuesto que es liposoluble, ¿verdad? Oleoso, más que nada. Pero de otro compuesto, no sabría decirle bien qué tanto se absorbe por piel, ¿verdad? Sim. ¿Alguna duda que tengan ahí? Sí, doctor. Yo quería saber cómo diagnosticar este tiroide de Hashimoto. Tiroiditis de Hashimoto. Sí, Nosotros pedimos anti-TPO, que es un marcador inmunológico que se produce generalmente cuando nuestro sistema inmunológico empieza a producir inmunoglobulina que atacan las células de la tiroides, ¿verdad? Entonces se hace dosaje de la inmunoglobulina, que es el marcador anti-TPO, y con eso nosotros sabemos si hay una autoinmunidad que está afectando la glándula tiroides, ¿verdad? Y la tiroides de Hashimoto generalmente se caracteriza porque cuando se empieza el sistema inmunológico empieza a generar lisis de las glándulas, o sea, de las células tiroideas, aumenta abruptamente los niveles de T3 y T4 y genera un hipertiroidismo, ¿verdad? Después, normalmente cesa, va mermando, va disminuyendo la intensidad inflamatoria a nivel de la glándula tiroides y empieza a cursar con un hipotiroidismo. Y es una enfermedad que tiene ciclos. Cuando está en el ciclo agudo, en el que el sistema inmunológico está reaccionando contra la glándula y está generando la inflamación, generalmente hay un aumento de los niveles de T3 y T4. Y en esos momentos la persona puede tener todos los signos y síntomas de un hipertiroidismo. Y luego cuando se va destruyendo toda la célula y la inflamación va cayendo, la T3 y T4 empieza a caer de vuelta y entra en rango de hipotiroidismo. Entonces cruza hiper, hipo, hiper, hipo, hiper, hipo. Y cuando ya se destruyó casi todo, ya no hay producción, queda en hipo. Y netamente cursa con un hipo. Y queda como un hipotiroidismo. ¿Ya? Ya no hay esa oscilación. Pero es gracias, inmunológico. doctor. Inmunológico. Doutor, viu? Doutor, só uma Sí. pergunta. Eu só fazendo um paralelo, tipo,
com relação, por exemplo, à fisiologia do corpo humano, do homem moderno, ela é extremamente semelhante ao nosso ancestral, né? Ela é idêntica ou tem diferença, assim, tipo, do homem das cavernas? Porque, tipo assim, quando tô pensando em saúde, eu sempre faço paralelo com a época das cavernas, assim, tipo, não sei se já chegou a esse raciocínio também. Pero, Doutor? ¿en qué sentido? No sentido de, por exemplo, o jejum intermitente. Pelo fato, assim, de um lado histórico deles, de não ter comida, a fartura na comida, né? Eu acho que seria um traço que ele trazesse que a gente mais para frente na nossa modernidade que a gente está vendo hoje. Seria um traço evolutivo. Depende mucho. Eh, Te voy a dar mi punto de vista en lo que es la alimentación, ¿verdad? Respecto a la evolución que tuvimos nosotros. Si vamos a nivel ancestral, nosotros tenemos un linaje común con los simios. No descendemos de los simios, netamente. Es un linaje común. O sea, hay un ancestro en común con los simios, no es que descendemos de ellos. Y a medida que evoluimos, llegamos a los neandertales y después apareció el Homo sapiens, ¿verdad? Entre el linaje genético que hay entre los neandertales y los Homo sapiens, hay varias teorías que rondan alrededor de esos dos linajes. Primero, del mestizaje, Homo sapiens mezclándose con neandertales y que dieron origen a lo que somos hoy. Y otro habla que los Homo sapiens empezaron a matar a todos los neandertales, ¿verdad? Siempre que hay un... Y esa es una teoría en la que cuando hay un grupo más evolucionado empiezan a liquidar lo que son de menos evolución. Bueno, pero hay varias teorías respecto de eso y la que más se está aceptando es la del mestizaje. Es decir, neandertales junto con Homo sapiens que hicieron la parte de mestizaje. La alimentación. Dependiendo de la región, todos, el origen de la evolución humana está enfocada en lo que es la Mesopotamia, ¿verdad? Bueno, después fue expandiéndose todo lo que era a nivel de territorio hacia África, Asia y bueno, la parte del norte, occidente. Y la alimentación en base a la región en donde ellos vivían fue cambiando, ¿no? Por ejemplo, incluso la evolución se fue dando en base a las regiones donde estaban viviendo estas personas, ¿verdad? Si había un frío extremo, mayor capa de grasa, la alimentación era principalmente enfocada en grasa, por ejemplo, en el occidente, norte y sur, tenemos que vivían a base de pescado mayormente, ¿verdad? Y de frutos de recolección. Bueno, la otra parte era todo también fruto de recolección. Entonces, la dieta mediterránea no es 100% de cómo se alimentaban anteriormente nuestra gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no tenían cómo prensar y extraer aceite en frío, y hablamos del aceite de oliva. Más bien tenemos que todo lo que estaba en la región norte y sur se alimentaban de peces que tenían grandes cantidades de omega 3 en su grasa. Y los otros territorios, y bueno, obtenían su omega 3 de semilla y frutos secos, ¿verdad? Entonces, una especie más evolucionada, sí, mayor adaptado para el consumo de peces y poder obtener el omega 3 de eso. Y otro, bueno, de frutos secos, ¿verdad? Los rumiantes. Vegetales, depende. Comían peces, comían huevos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era lo que le encontraban hasta que aprendieron y desarrollaron la caza. Y con la caza sí empezaron a comer animales. Pero los primeros, antes de llegar al Homo sapiens y de poder tener la interacción social que tenemos, ellos empezaron a ser como cuervos. Había animales muertos y si no había depredador, iban a comer la carne, ¿verdad? Pero como el cuero era muy duro, entonces, ¿qué hacían ellos? Esperaban que los leones vengan a comer, rompían todo el cuero con sus dientes y después nosotros íbamos a comer. Eso éramos los Homo sapiens, la primera parte de la evolución. Bueno, entonces de esa forma comíamos carne, ¿verdad? Pero nos llevaba 4 horas
poder comer la carne, porque nuestros dientes y nuestra dentadura no estaban lo suficientemente desarrollados para poder comer carne, ¿verdad? Sí semillas, sí frutos secos, sí vegetales, pero también comíamos carnes de esa forma. Ahora, después fuimos evolucionando. ¿Y cómo fue la evolución? La comunicación. La comunicación fue lo que nos diferenció de los antepasados de los Homo sapiens. ¿Por qué? Porque teníamos comunicación verbal, que también tienen, muchos animales tienen comunicación verbal, simios incluso, ¿verdad? Y esa comunicación verbal nos dio la posibilidad de avisarnos si había un tigre rondando, mayor supervivencia, ¿ya? La comunicación fue más compleja y bueno, empezó a haber las herramientas que nos permitían cazar hasta que se descubrió el fuego. Y con el fuego, de pasar 4 horas tratando de masticar un pedazo de carne, pasamos a poder comer carne en 30 minutos. ¿Por qué? Porque cocinábamos y eso facilitaba que podamos comer. Entonces dedicábamos menos horas en tratar de comer y en pensar en armas, trampas, y fue dándose la evolución. O sea, de comer carnes comíamos carnes. La manera de comer carne era distinta. No cocinábamos y no éramos quienes éramos los reyes depredadores. Más bien esperábamos que los reyes vengan a romper todo el cuero para poder aprovechar nosotros y comer la carne, ¿verdad? Y bueno, de esa forma, más que nada, ¿verdad? La vitamina K, K2 principalmente, está en las vísceras de los animales. Nosotros comíamos vísceras y de ahí se obtenía la vitamina K2. Hoy día hay una deficiencia tremenda de vitamina K2. Hay algunos alimentos fermentados donde hay esa vitamina, pero bueno, las vísceras de los animales eran lo que nos aportaban. O sea que, y nuestro cuerpo no produce vitamina K2. Necesitamos vitamina K2. Y eso estaba en la víscera de los animales. O sea, decir que netamente vivíamos de plantas, frutos y semillas, no, ¿verdad? Comíamos vísceras, por eso de ahí obteníamos la vitamina K2. Entonces hay varias teorías y bueno, mi teoría es que dependiendo de la región donde uno vivía, tiene su estilo de alimentación. De ahí es que fue evolucionando las culturas, a lo que llegamos hoy día, que es la dieta occidental, ¿verdad? Igual es muy diferente de una cultura a otra. Y la evolución se fue dando en base a la alimentación que predominaba, la digestión, la absorción, la tolerancia, porque nosotros toleramos algunos alimentos, no estamos preparados para digerir algunos alimentos, pero toleramos. Todo eso es parte de la evolución. Graças. Doutor, só fazendo uma outra pergunta em cima dessa pergunta. Por exemplo, eu tava vendo, tipo, o Hipócrates, né? O pai da medicina, ele morreu com 90 anos de idade, né? 2000 antes de Cristo, né? E, assim, eu sei que a expectativa de vida do homem da caverna era de 30 anos. Do homem moderno é bem maior, né? Em relação ao homem da caverna. Sí. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu vejo que no passado eles comiam. A alimentação deles era mais saudável, era mais na natureza, né? Voltada à natureza. Só fazendo um paralelo, o homem da caverna seria mais resistente às doenças do que um homem moderno, que nem, tipo, eu e você hoje, assim? Um homem da caverna da época do passado? Só No, porque ellos vivían 20 años. 20 anos. Aham. 20 años era la expectativa de vida del hombre en las cavernas. Incluso 30 años fue hasta que se descubrió los antibióticos. Aham. Que muchos le atacan los antibióticos, pero la expectativa de vida era Não, de 30 años. não que eu defenda o Hasta estilo de vida da América das Cavernas, doutor, não, longe disso. ¿Eh? Não que eu defenda o estilo de vida de um homem das cavernas, doutor. No, claro. Y estamos en un punto de debate y de discusión y de mente abierta, ¿verdad? Yo no defiendo un estilo de alimentación específico. Realmente no defiendo uno en particular. Claro, los ultraprocesados ya sabemos y está extremadamente comprobado que es perjudicial, pero no obstante está el placer hedónico que nos da la alimentación. Entonces es el de poder degustar, ¿verdad? Porque la alimentación está muy relacionado con nuestro sistema límbico de generar placer o felicidad, ¿verdad? Y depende mucho cómo uno se lleva con la comida. Pero, no obstante, nosotros seres humanos somos una máquina preparada para correr, para hacer ejercicios, ¿ya? Todo el sistema muscular es extremadamente complejo y preparado para eso, ¿ya? Y sí, lo que te puedo decir es que los neandertales, los homo sapiens y todo lo que eran los hombres de la caverna, caminaban kilómetros y kilómetros, ¿ya?
Se estima que el requerimiento energético de esos hombres era de 4.000 a 4.500 calorías día. ¿Ya? Es muchísimo. Eso, llegar a eso es muchísimo. ¿Ya? Y el requerimiento calórico hoy día, con lo sedentarios que estamos, no pasa de 1.800 a 2.200. El doble era el requerimiento energético de ellos. ¿Para qué? Para mantener todo, o sea, para mantener la rutina de vida que tenían. Y lo que más hacía era caminar, correr, ¿ya? Y su masa muscular estaba bastante desarrollada. Incluso nuestra masa muscular, como ustedes vieron y veníamos estudiando en fisiología, es algo, cuando vemos, nos quedamos impresionados de cómo funciona, ¿ya? Apenas empezamos a correr, ya empieza a haber una mayor síntesis de mitocondria, ya empieza a haber neovascularización y toda la masa muscular regula su propio flujo sanguíneo para que no le falte oxígeno. Y si le falta oxígeno, tiene fuente alternativa de energía, ¿ya? Tiene su propio almacén de glucógeno. Todo el cuerpo depende del glucógeno que almacena el hígado, excepto el músculo. El músculo puede almacenar su propio glucógeno para él solo y no comparte con nadie. ¿Por qué? Porque el glucógeno que está en el músculo esquelético no puede salir a circular en la sangre. Queda para él. Y el del hígado sí sale a circular en la sangre. Imagínense todo lo que tuvo que evolucionar para que pueda llegar a ser tan complejo el músculo esquelético. ¿Ya? El músculo esquelético nosotros no llegamos ni a la mitad de todo lo que produce. Produce muchísimas interleuquinas que son cardioprotectoras y que permiten una mayor circulación sanguínea y evita la agregación plaquetaria. ¿Ya? O sea, todo eso. Aparte, genera muchísimas sustancias que actúan a nivel del cerebro para darnos la sensación de bienestar. Uno se siente bien. Esa sensación de bienestar, el músculo hace. No es que hay mayor dopamina, no, no. El músculo libera sustancias que son como endorfinas que nos dan esa sensación de bienestar, ¿ya? Y todo aquello que nos da placer en el ser humano generalmente son cosas buenas. Por ejemplo, comemos para mantenernos vivos y la comida nos da placer por eso. Hacer ejercicio después de 30 días empieza a darnos placer y el ejercicio tiene algunos beneficios. O sea, está interligado todo eso. Somos una máquina preparada para caminar y correr. De eso no hay duda. Ahora, la fuente de energía que entre, no importa, ¿ya? Siempre y cuando, puede ser de vegetales o puede ser de animales, siempre y cuando entre fuente de energía. Claro que hay estudios que asocian más, por ejemplo, cáncer colorectal está más asociado a mayor consumo de carnes. Sí, pero el cáncer colorectal disminuye a mayor actividad física, ¿ya? Tanto que supera el consumo de carne la prevención que puede dar el hecho de hacer actividad física. Entonces, si vamos a comparar y estudiar los neandertales o las personas en las cavernas, caminaban 4 a 5 horas por día o más, ¿ya? Buscando alimentos, cazando, recogiendo, ¿ya? 4 a 5 horas por día, incluso más. Y si comían carne o no comían carne, no afectaba. Era para mantener su metabolismo, ¿verdad? Ahora, descubrir cuál es el alimento ideal para el ser humano ya es un dilema filosófico. Cuando hablamos de dilemas filosóficos es difícil resolver y llegar a un punto en concreto y donde varias personas puedan coincidir. Pero la evolución fue dependiendo de la región, ¿ya? Vamos a encontrar personas, Homo sapiens o seres de la caverna que se alimentaban más de frutos secos, otro más de animales, dependiendo de dónde estaban viviendo, otro más de pescados, ¿ya? O sea, decir que va a haber un tipo de alimento específico para el ser humano, no, difícilmente encontremos, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparte estamos viviendo en una era global donde ya la alimentación cambió todo y nuestros genes vuelven a evolucionar, ¿ya? Adaptándose a ese estilo de alimentación. ¿Mm? Entonces, todo eso de vuelta va cambiando, ¿sí? Estamos, ponerle que a unos 37.000 años de poder decir que nuestro metabolismo, o sea, nuestro balance energético vuelva a mejorar, a evolucionar y nos pueda dar una saciedad tan intensa de que ya no podamos meter alimento ultraprocesado en la boca, ¿ya? Al punto de que si llevamos algo en la boca de vuelta nos haga vomitar. Quizás sea esa la siguiente evolución o el siguiente paso que tengamos, pero para que lleguemos a ese punto, bueno, 37.000 años tienen que pasar para que nuestro organismo evolucione al punto de que todo este alimento que estamos teniendo en exceso
pueda tener un mecanismo más eficiente de balance energético. Y cuando llegue a ese punto, ahí, bueno, vamos a tener de vuelta un balance energético favorable para el ser humano. O todo el mecanismo fisiológico se adapte a un exceso de tejido adiposo. ¿Cuál es la siguiente evolución? No sabemos, pero va a haber un siguiente paso, ¿verdad? Hasta ahora lo único que sabemos es que no quedamos calvos. Ese es el siguiente paso evolutivo. Pero en cuanto a lo que es alimentación, bueno, difícilmente llegamos a un punto en común porque realmente nos alimentamos dependiendo de dónde vivíamos, porque la supervivencia era lo que primaba y se comía lo que había. Pero sí algo que tenemos bien claro, que todos los seres que vivían en la caverna mínimamente caminaban 4 horas, mínimo. Llegaban a 8, 10, 15 horas a veces caminando, ¿ya? O sea que lo que más nos tiene que importar es hacer actividad física. Y lo que menos hacemos hoy día en este mundo sedentario es actividad física. 30 minutos es mucho pedir para una persona, ¿verdad? O sea, si vamos a irnos en algo concreto, netamente que podemos quitar y traer a la actualidad de ellos, es la actividad física. La alimentación difícilmente porque varía mucho de una región a otra, pero la actividad física era algo que tenían muy en común. Y si vamos a empezar a estudiar todo lo que es la actividad física, mejora el sistema inmunológico más eficiente, menor tasa de incidencia de resfriados, ¿ya? Menor cuadro de diabetes, menor incidencia de cáncer, ¿ya? Mayor expectativa de vida, menor cuadro de depresivos, menor cuadros de incidencia de Alzheimer, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, Melhora la dos patología hormônios, crónica casi ninguno. professor. ¿Cómo? Professor, a adrenal que ela produz, aldosterona, cortisol e DHEA, tudo está ligado à atividade física, né? Todo, todo. Entonces, todas las enfermedades disminuyen con el hecho de hacer actividad física, ¿sí? Todos. Hay una tasa de 1.5 menos riesgo, 2 veces menos riesgo, 6 veces menos riesgo. Cuadro de infartos no se ve casi en personas que realizan actividad física. La tasa de incidencia en ello es 0,1, 2 en comparación a sedentarios, que llega a ser 2 con obesidad, incluso 2 veces más riesgo. Patologías autoinmunes no hay casi. La tasa de incidencia es menor también en personas que realizan actividad física, ¿sí? Mayor desarrollo neurocognitivo en niños que realizan actividad física, son más inteligentes que los niños sedentarios, ¿sí? Y de la alimentación lo que tenemos es el DEA y el PUFA, ¿ya? O sea, el PUFA, consumo de omega de origen animal, mayor desarrollo neurocognitivo en el niño también, que consume, si la mamá ya consumía durante la gestación y después cuando empieza a alimentarse el niño también consume, el desarrollo neurocognitivo es mayor, o sea, son personas más inteligentes. Deixa eu ver se eu Sí. escutei bem que você falou. Você falou que, tipo, se um desempenho físico, tem uma atividade física melhor, automaticamente tem um desempenho cerebral melhor. É isso? É da vida intelectual? É isso? Sí. Hacer actividad física un año y después comparate con test de desarrollo neurocognitivo. Vas a ver que tu puntaje va a ser mucho más alto. Professor, de forma rápida, não pode fazer musculação e aeróbico no mesmo dia, é isso? Que você No es explicou recomendable. Sí, justamente. Eso depende, ¿verdad? Porque cuando nosotros... Hay dos vías. Está la vía de la citrulina y la vía mTOR. Una vía es anabólica y catabólica. Vamos a tener que, cuando buscamos activar la vía de la citrulina, una actividad física aeróbica. Y la vía mTOR, que es otra, es una vía anaeróbica. Y nosotros en ese punto tenemos un chip de on-off, ¿ya? O estamos en vía de la citrulina o estamos en la vía mTOR. ¿Cuál es la vía, verdad? La vía que puede generarme cáncer es la mTOR, ¿ya? Pero, depende, obviamente, ¿verdad? La vía mTOR en una persona sedentaria activada es porque hay un exceso de insulina, ¿sí? Y una muy mala alimentación y sedentarismo. Pero una vía mTOR activada para construir masa muscular es totalmente diferente, ¿ya? Entonces, vía de la citrulina, aeróbico. Vía mTOR. No puede activarse las dos vías, ¿ya? Y se requiere 4 horas para que se pueda pasar de una vía a la otra. Entonces, lo ideal es hacer aeróbico y un mínimo de 4 horas después hacer musculación.
Se puede hacer en el mismo día, pero tenés que hacer en tiempos diferentes, ¿ya? Claro que cuando no hay tiempo y no hay forma, se hace al mismo tiempo, ¿verdad? Pero si hay tiempo y se puede, aeróbico a la mañana, por la tarde, musculación, ¿ya? Entendi, Graça, por causa das duas vias, então. Para activar las dos vías. Vai sair daqui e ir para academia, vai sair. O ideal, tem que sair. Se quem quer viver mais de 20 anos, tem que fazer. Bueno, sí, realmente las personas en las cavernas vivían menos de 20 años y hasta 1824, si no me equivoco. La expectativa de vida era de 30 años. Después de la era de los antibióticos y de las vacunas, se duplicó la expectativa de vida, ¿sí? A 60 años. Actualmente en Paraguay la expectativa de vida es 65 años. Y bueno, en Europa creo que llega a 72 años. Expectativa de vida. Bueno, pero sí hay que basar una alimentación principalmente en vegetales, hortalizas, frutas, por lo menos 5 porciones por día, solamente 2 porciones de carnes a la semana roja, y el resto carne blanca y leguminosas. Lo ideal sería eso, ¿verdad? Pero estamos en un mundo de abundancia de alimentos hiperpalatables que dificulta eso. Bueno, chicos, fue un gusto poder compartir con ustedes este año. Vamos a vernos nuevamente en el examen. Espero que todos los que siempre se conectan en cada clase pasen. Y los que no se conectan, que, bueno, se queden el siguiente año para aprender realmente fisiología. Entonces, que tengan un excelente resto de año, realmente, porque ya falta poquito para que termine. Yo creo que le veo a usted de vuelta en el examen final, que es el siguiente año, ¿verdad? Febrero creo que está en parcial. Tengo que mirar la fecha, no me acuerdo. Pero nos vemos ¿Cómo? 31 de enero. 31 de enero, ahí está. Gracias, Natalia. Entonces el 31 de enero de vuelta les veo. ¿Qué? Asistencia ya no habrá. Ya no va a haber asistencia de aquí en adelante. Ya Dale, pueden doctor. dormir tranquilo con la asistencia. Bueno, un gusto compartir con ustedes el año, como les dije. Lamentablemente no hubo ninguna clase presencial. Me hubiese gustado conocerle en persona a todos. A algunos les conozco y a otros todavía, porque me crucé en Epure con algunos, pero a la mayoría no le conozco. Entonces, en persona, ¿verdad? Y los que siempre prendían las cámaras le conozco el rostro. Y los que nunca prendieron su cámara no tengo ni idea, ¿ya? Mañana me voy a cruzar en la facultad con ellos y capaz no les reconozco. Y si no les reconozco, me paran nomás y me hablan, que va a ser un gusto conocerles en persona, ¿ya? Bueno, excelente resto de año. Nos vemos el 31. Éxito siempre para todos y a cuidarse. Y vayan a la academia. Chao, chao. Chao, chao, doutor. Gracias, doutor. Gracias, doutor. Gracias. Gracias.